Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de La Taba al Astrágalo. Soy Javier Díaz y hoy aquí en el programa tenemos un invitado, como siempre, esta vez tenemos a Guillermo Gómez. ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias. Bueno, Guillermo es jefe de la unidad de nutrición deportiva de la Clínica Centro, si no me equivoco, ¿no? Exacto, sí, sí. Y bueno, entre todo lo que estudios que tiene, pues es graduado en nutrición humana y dietista o dietética. También tienes un máster, ¿no? Un máster de actividad física y salud por la Universidad Internacional de Andalucía, que es tu tierra, ¿no? De Sevilla. Lo van a notar los que nos ven por el acento, aunque no es muy... Es el tiempo ya que llevo aquí. Claro, pero sí se nota un poquito. Bueno, y también tienes un diploma en nutrición deportiva, esta vez es te lo concedió el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Entre toda tu carrera profesional, pues así a destacar, bueno, Real Betis, Balompié, ¿no? Fuiste, trabajaste para ello, ¿no? Y también el Inter Movistar FS. De fútbol sala. De fútbol sala. Eso, entre otras actitudes y cosas, ¿no? Facetas profesionales, ¿no? Y tu especialidad es la nutrición en el deporte. Exactamente, es lo que más me gusta. Es lo que más te gusta. Pues entonces yo empezaría por una pregunta que me parece fundamental y es ¿qué es lo más importante a la hora de hacer deporte en lo que se refiere a nutrición? ¿Qué es alguien que se dedica al deporte, ya sea pues una manera amateur o más profesional? ¿Qué tiene que tener muy en cuenta a la hora de, en este caso, la nutrición? Mira, algo que puede resumir mucho la manera práctica que nosotros, los nutricionistas deportivos, lo abordamos en consulta, ¿de acuerdo? Se llama la regla de las 3 Rs, ¿de acuerdo? La regla de las 3 Rs es la primera, la de recargar, ¿de acuerdo? La segunda es la de reparar, ¿de acuerdo? Y la tercera es la de rehidratar. ¿Por qué? Porque la primera es la de recargar. Para cualquier actividad deportiva necesitamos tener energía para poder abordar correctamente el entrenamiento. Una vez que hemos terminado, necesitamos reparar el daño producido que hemos tenido, sobre todo en nuestros músculos. Al final, cuando hacemos actividad física, sobre todo depende de la intensidad con la que la hagamos, ¿no? Necesitamos volver a repararlo porque al final nuestra propia fisiología es lo que hace que una vez que se rompe, ¿no? Muchas veces las fibras musculares, si lo reparamos adecuadamente, son capaces de hacerse más fuertes, ¿no? Y la última parte es la de rehidratar, porque precisamente al final somos seres humanos, estamos principalmente hechos por agua, nosotros perdemos agua durante el ejercicio y si no la recuperamos, posiblemente después no vamos a poder abordar el resto de actividades correctamente. Claro, esa rotura fibrilar, ¿no? Del músculo, que son las agujetas, ¿no? Si no me equivoco. En un principio, exactamente, cuando se producen después de hacer, bueno, se producen cuando después haces actividad física y no llevas mucho tiempo sin hacerlo, esa sensación de dolor, ¿no? Esas agujetas, ¿no? Que se llama los DOMS en inglés, ¿no? Que es el dolor agudo producido por el ejercicio de intensidad, es precisamente pues como el tejido está normalmente en un estado de reposo. En el momento que hacemos actividad física se rompen, hay una serie de inflamación en esa zona y produce ese dolor tan característico a las 24 horas, ¿no? Después de haber producido. Pero eso a los deportistas que ya tienen bastante asiduidad al deporte, a la actividad física, ya no les pasa. Yo que soy deportista, sí pasa, sí pasa. Yo digo que sí. Pero eso es cuando vuelves otra vez, ¿no? No, cuando paras y vuelves, ¿no? Pero poco, aunque pares poquito. Sí. Ese como pinchacitos que te dan. ¿Verdad? Y para eso no hay, hablando de nutrición, no hay algo que puedas tomar, un alimento o que ayude, porque que lo quite, no, pero... Sí, que ayude a repararlo, sí, ¿de acuerdo? Pero el dolor, ¿de acuerdo? No, eso no te lo va a quitar. Eso es algo que realmente vas a tener hasta que se pase, que pasa poco tiempo realmente, pasa unas 6, 7 horas aproximadamente. Antes había un mito, ¿no? Que además se promulgaba, ¿no? Ese programa infantil de Tisa Sabater, ¿no? Que cuando se ponía, ¿no? Ella a hacer ejercicio, ¿no? Con los niños, ¿no? Bueno, cuando terminéis y tengáis esa agujeta hay que beber agua con azúcar. Y se sabe ya desde el día de hoy que el agua con azúcar para nada, ¿no? Repara esas agujetas. Es cierto, ese mito
pequeñito, Ajá. yo creo que todos lo hemos hecho, a ver si es verdad. Y Total. es verdad, cierto, no funciona. No funciona, Para ¿no? nada. Y dentro de poquito, esta semana, hay un evento deportivo, ¿no? Exactamente. Eh, pues pensando en ello, ¿qué debemos tomar? ¿Cómo debemos nutrir nuestro cuerpo antes de enfrentarnos o de realizar, en este caso es Ajá. un evento deportivo? Mira, un evento deportivo, como volviendo otra vez a la regla de las 3 R, ¿no? Es decir, que ayuda a recargar, ¿no? Pues precisamente los alimentos que más energía tienen o tienen ese combustible que nos ayudan a poder hacer ejercicio que se llaman los carbohidratos, ¿de acuerdo? Al final nuestros músculos, ¿de acuerdo? De la misma manera que un coche funciona con gasolina, ¿no? O bueno, ahora los eléctricos, ¿no? Con electricidad, pues nuestro músculo funciona con carbohidratos, ¿de acuerdo? Y sobre todo con más o menos en función de la intensidad que la vayamos a tener. Y esos carbohidratos, ¿de acuerdo? De la misma manera que un coche pues tiene un depósito, ¿de acuerdo? Esos carbohidratos se almacenan dentro de nuestros músculos. Entonces, dependiendo de el tiempo, la intensidad, cuántas veces después vayamos a repetir, ¿no? La cantidad de carbohidratos que vayamos a tomar va a determinar después nuestro rendimiento, ¿no? O la manera en la que nosotros vamos a poder abordar después ese ejercicio, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, en consulta, que seguramente que si te vas de vacaciones, ¿no? De Madrid a Galicia, te vas en coche, dudo que vayas a llegar, ¿no? Con 10 euros de gasolina, ¿verdad? Mm. Pues de la misma manera, por ejemplo, cuando una persona se está preparando un evento deportivo, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana el evento deportivo más importante, ¿no? que tiene Madrid ahora mismo, que es la media maratón o la maratón de Madrid, ¿no? Que es la rock and roll, ¿no? Dependiendo de lo que vayas a comer el día antes, sobre todo si son carbohidratos, con sobre todo diferentes tipos, ¿no? De diferentes fuentes, pues te van a ayudar a recargar adecuadamente, ¿no? Sobre todo de la manera que tú te puedes abordarlo. Ahora, ¿de dónde tienen que venir, no? Pues depende también, ¿de acuerdo? Como todo se dice en nutrición, dependiendo, como te decía, de las fuentes, ¿no? O dependiendo muchas veces de si te va a preparar un evento que sea de muy cortita duración o si ese evento va a durar mucho, pues puede ser solamente alimentos, ¿no? Puede ser como arroz, pasta, pan, todos sus derivados, ¿no? Legumbres también en muchos casos, ¿no? O si realmente tu necesidad de carbohidrato va a ser mucho más alto, incluso puede ser buena idea utilizar suplementos en forma de carbohidratos, ¿de acuerdo? Que esto es un polvo que te ayuda a recargar más cantidad en una proporción más pequeña, en menos cantidad de alimento, por así decirlo, ¿no? Y hablando de alimentarse y de estos suplementos, eh, ¿y si tomamos suplementos de más, pero el cuerpo no los necesita, ¿no? Ajá. Volviendo al símil del coche, no gasta esa gasolina, Ujú. ¿los expulsa o los convierte en grasa? Exacto. Que puede ser un gran error el tomar de más suplementos, Ajá. no tiene por qué ser, sino comer de más, ¿no? O Ajá. nutrirse de más. ¿Es así? Claro, a ver, suplementos, por ejemplo, si estamos hablando de suplementos como son los carbohidratos, ¿no? O suplementos de proteínas, ¿no? Que son ahora súper conocidos, además que te puedes encontrar en cualquier supermercado ahora Sí. mismo, al final no dejan de ser calorías, al fin y al cabo. Entonces, si nuestro cuerpo recibe más cantidad de calorías de las que gastamos, nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que está súper bien diseñado para poder almacenar esas calorías, se van a transformar finalmente en grasa, ¿no? Que es lo que la mayoría de las personas ya no empiezan a molestar, ¿no? La chichilla que se empiezan a Sí. almacenar, ¿no? En el abdomen, ¿no? En las piernas, en los brazos, ¿no? Entonces, claramente, si tú no lo necesitas o no eres capaz de poder utilizarlo, después se van a almacenar en forma de grasa, creo que sí. Y hemos hablado de esa maratón, media maratón. Ajá. Durante el transcurso en este caso, porque duran bastante, ¿no? Ajá. ¿Es recomendable nutrirse de alguna manera? Exactamente. No solo me refiero a hidratarse, sino Ujú. nutrirse. ¿Algún alimento a tomar durante Claro, eso? durante la competición, ¿de acuerdo? Dependiendo también de la intensidad con la que quieras llevar a cabo. Es decir, hay muchas personas que la competición simplemente con terminarla, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? Pero otras personas que sí que quieren hacer marcas, ¿no? O quieren hacer menos tiempo, ¿no? Muchas veces hay que hablar del contexto, ¿no? Hay veces que simplemente comiendo, ¿de acuerdo? Puede ser suficiente. Por ejemplo, hay personas que simplemente
su objetivo es terminar esa competición, pues para poder ir recargando de nuevo, reponiendo esos carbohidratos, pues muchas veces se puede utilizar fruta desecada, ¿de acuerdo? Que es poca cantidad, pueden llevar barritas de cereales, ¿no? Pero claro, cuando la necesidad es mucho más alta, ¿no? Volviendo otra vez al símil, ¿no? Del combustible, el coche, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un coche de baja cilindrada, ¿no? Que el de alta cilindrada, ¿no? Pues por la misma manera, ¿no? No es lo mismo correr a 5 kilómetros hora, ¿no? Que correr a más de 20, ¿no? Claro. Entonces, por eso quiero decir que dependiendo de esa intensidad, pues muchas veces necesitamos suplementos. Y a día de hoy tenemos suplementos que en poquita cantidad, por ejemplo, los geles deportivos, ¿no? Que son como bolsitas, ¿no? Que a la gente llama mucha atención. Pues en esa bolsita, ¿de acuerdo? Pueden llegar a tener de 30 a 40 gramos de carbohidratos, que es lo que supone, por ejemplo, 200 gramos de pasta. Entonces, claro, para toda la mayoría que nos pongamos ahora por delante 200 gramos de pasta, mínimo te va a poder llevar 10 minutos en comértelo, ¿no? O 5, dependiendo de cada persona, ¿no? Pues entonces, claro, con ese sobrecito, ese gelcito, somos capaces de meterlo rápidamente en la boca y llegar a tomar cantidades muy altas de hidrato de carbono en poco tiempo. Hablamos de una maratón que es algo de resistencia, ¿no? El cuerpo resiste. Pero ¿es la misma nutrición debe tomar o debe tener en cuenta alguien que se dedique pues, a esto, a carreras, algo que es largo en el tiempo, ¿no? De resistencia, con otro deporte que sea más de fuerza? Ajá. ¿Se debe de tener la misma dieta, el mismo Claro, toma de nutrición? Porque... la dieta se tiene que adaptar también, las necesidades no son para nada las mismas, sobre todo ten en cuenta que el deporte de resistencia tiene unas demandas súper altas, ¿no? En cuanto a la energía y a los carbohidratos, sobre todo, ¿no? Porque son muy demandantes este tipo de combustibles. Sin embargo, en comparación a los ejercicios de fuerza, estos ejercicios no son tan continuados. Es decir, son prolongados en los entrenamientos, pero después, por ejemplo, hay mucha pausa. Por tanto, al final, la demanda en cuanto a energía no es la misma. Por tanto, siempre Claro, se tiene que adaptar. pero necesitas, yo qué sé, yo que he practicado judo, boxeo, necesitas energía rápida, ¿no? Una energía, porque es un deporte explosivo, ¿no? Y esa energía, digamos, no como, pues eso, una maratón, algo que es de resistencia, que el cuerpo, pues a lo mejor necesita, pues esos carbohidratos que sean, hay carbohidratos de absorción rápida, ¿no? Sí. Y de absorción lenta, ¿no? Claro. En este caso sería más conveniente en una maratón Pero en lenta. este caso, por ejemplo, sí que es verdad que necesitamos cosas prácticas y sobre todo que se puedan absorber rápidamente. Claro. En términos mucho más técnicos, por ejemplo, ya los deportistas de alto rendimiento saben que, por ejemplo, pueden llegar a poder procesar mucho más rápido ese combustible, esos carbohidratos, utilizando diferentes tipos de fuentes, como la glucosa o la fructosa. Sin embargo, por ejemplo, para deportes de fuerza, ¿de acuerdo? Es decir, sí que son muy explosivos, pero no son tan demandantes, por ejemplo, como pueden ser los deportes de resistencia, ¿no? Para que te hagas una idea, por ejemplo, durante una sesión de entrenamiento, por ejemplo, para prepararse una media maratón o una maratón, ¿de acuerdo? Un deportista puede llegar a quemar en una sola sesión de 1.200 a 1.500 calorías, ¿de acuerdo? Si nos vamos, por ejemplo, a deportes, por ejemplo, que son tipo de combate, ¿no? Como el judo, o si nos vamos, por ejemplo, a otro tipo, como puede ser sesiones de CrossFit ahora mismo, ¿no? Es prácticamente la mitad. Y acabamos ese ejercicio, ya sea maratón o sea algo de combate. ¿Qué tomamos para recuperarnos? Tampoco será la misma nutrición o la misma dieta para unos que para otros, ¿no? Para un ejercicio de fuerza o que uno de resistencia, ¿no? Ajá. Sí que es verdad que actualmente sabemos que la necesidad en recuperación es prácticamente igual en todos los deportes. ¿Eso de tomar un plátano detrás de fuera del gimnasio? ¿Está bien? ¿Otro Sí, está bien. mito? No, está O bien, está bien. Esto, Otra de las partes que está atentos bien. todos, que eso sí funciona, tomarlo. Eso también he caído yo, ¿eh? Es decir, a pesar como que lo que puedan decir muchos influencers ahora mismo, que se ve muchas veces en redes sociales, en TikTok, ¿no? Que para el deportista tomar algo de azúcar, ¿no? O tomarse un plátano es como el demonio, ¿de acuerdo? Nada más lejos de la realidad. Realmente tomar un plátano es una de las mejores opciones que se puede llegar a tomar, por ejemplo, para poder reponerse energía, ¿eh? ¿Pero es por el potasio? ¿Mm?
Es que es lo que Siempre dicen, también, ¿no? sí, Siempre dicen exactamente. la La importancia. importancia. Entonces, yo, oye, Aparte también, aprovechando. la parte más importante es que es una buena fuente de, como fruta que es, una buena fuente de carbohidratos. Es verdad que uno de los minerales que más contenido tiene es potasio, ¿no? Sí, Pero pero también tiene fructosa y otras muchas exactamente, ¿de cosas, ¿no? acuerdo? Tiene también sodio, también, fijaros, ¿no? Efectivamente. Tiene otra serie de vitaminas del grupo B que son interesantes. Entonces, lo que pasa es que como Nadal ya lo dio en su día, ¿no? Que como es muy importante por el potasio, que sepa que Claro, realmente es otra pero cosa que se también puede tiene un incluir. poquito de radiación. De hecho, podrías morir comiendo unos 40 plátanos diarios durante un cierto tiempo y morirías por radiación. O sea que tiene lo bueno y malo. Pero sí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué no puede faltar en una dieta? Y ya Ajá. hablamos, ya no solo de gente deportista, Ujú. sino de todo en general, Exactamente. ¿no? Bueno, aunque te hable de deporte, en general, la base de cualquiera, de cualquier persona, cualquier deportista, es la salud, ¿no? Entonces, lo que no debería de faltar en cualquier, cómo va a ser la alimentación de cualquier persona en general, ¿de acuerdo? Tiene que ser la verdura, por un lado, ¿de acuerdo? Tiene que ser la fruta, ¿de acuerdo? Tiene que ser las fuentes de proteína, tanto animal como vegetal, es decir, pues estamos hablando de carnes, pescado, huevos, mariscos, como vegetal, como pueden ser las legumbres. A día de hoy también tenemos opciones que llaman veganas, ¿no? Pero estaban muy presentes también en la dieta, por ejemplo, más asiática, ¿no? Como en la soja, ¿no? El tofu también, ¿no? Sobre todo también otra parte importante, aunque esto en nuestra dieta mediterránea es menos deficitaria, ¿no? Que son los frutos secos, el aceite de oliva, ¿no? Pero si hay alimentos básicos que tienen que estar en la dieta siempre, tiene que ser la fruta y la verdura sí o sí, ¿de acuerdo? Esto es muchas veces la parte más deficitaria y por lo que puede llegar a provocar muchas enfermedades a personas. Ujú, Y además ahora estamos ya en primavera. ujú, Ahora empiezan las dietas estas, ¿no? ujú. Del veranito Ajá, para lucir palmito, palmito. lucir bikini y Total. bañador. ¿Cómo ves en general aquí a los españoles, Ujú. ¿no? ¿Están bien? ¿Hay una buena nutrición? ¿Mala nutrición? Ujú. ¿Cómo lo ves? Mira, pues lo que apuntan los datos, ¿de acuerdo? Si no mal recuerdo, es decir, los datos a día de hoy, y sobre todo partiendo de la base, que son los niños, cada vez tenemos más sobrepeso y más obesidad, ¿no? Y esto en los adultos tampoco son datos que son muy esperanzadores porque igualmente siguen creciendo. Mm. La idea, sobre todo en cuanto a la alimentación, es que sigue fallando algo más, ¿no? Que no solamente es la alimentación, ¿no? Hay otros factores que no solamente son la alimentación, ¿no? Como la actividad física, que también juegan un papel importante. ¿Eh? Pues hablando de obesidad, Ujú. según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que 6 de cada 10 enfermedades están relacionadas con el sobrepeso y Total. con la Ujú. mala alimentación. Ujú. Es algo entonces muy importante, ¿no? Y a tener Claro. en cuenta y sobre todo, como dices, es que, a ver, estamos a día de hoy en una sociedad que tenemos de todo, ¿no? Cada Ujú. vez hay, pero hay más alimentos, Ujú. pero no son mejores. No sé si Ujú. estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Ujú. Más precocinados, más tiramos más de lo fácil, ¿no? A día de hoy se llaman ultraprocesados. Sí. Ujú. Entonces, ujú. Cosa que donde esté, yo recuerdo de niño esa comida de pueblo, de mi pueblo, Ajá. vamos, el sabor, no sé, eso ya se ha perdido, ¿no? Se está perdiendo. Yo, si a mí me preguntas, por ejemplo, yo un parte de la metodología que yo uso en mi consulta, ¿no? Yo siempre trato, por ejemplo, en mi consulta de que sea un proceso de aprendizaje, ¿no? Para las personas cuando vienen a consulta, no solamente se limiten a hacer una dieta, ¿no? Para el objetivo que quieren, ¿no? Yo siempre les planteo saber qué están haciendo correctamente en su alimentación y qué necesitan mejorar. Y hay algo que me he dado cuenta ya en los últimos años y ya no es que coman a lo mejor poca cantidad de fruta o que coman menos verdura o que hay poca presencia de legumbre. En toda la mayoría de las personas que veo en consulta lo que les falla es la organización. Exactamente. Pues yo conozco Ujú, otra, en este caso es una doctora, porque es doctora en psicología, pero ujú, también es nutricionista, y ella me hablaba de que no se debe comer con unos horarios fijos, ujú, sino que más comer ajá, cuando uno de verdad sienta ese hambre, esa necesidad, ¿no? ujú. ¿Estás de acuerdo con ello o no lo ves así? Es que yo creo que no hay una regla para todo, ¿de acuerdo? Es decir, sí que es verdad que depende de muchas veces de la persona, ¿de acuerdo? Hay personas que al final no pueden comer cada 3 horas o cada 4 horas. Hay personas que simplemente comen, ¿no? Por la necesidad en ese momento y otras personas que sí que necesitan comer de una manera súper pautada porque si no muchas veces se les desregula todo, ¿de acuerdo? Yo por lo menos
que yo estoy, por así decirlo, en el barro, ¿no? Lo que yo suelo ver en mi consulta, sí que veo personas que pueden cumplir horarios, ¿no? Y otras personas que antes de que pase ese hambre, ¿no? Necesitan tenerlo controlado porque si ese hambre no está bien controlada, pasa al picoteo, del picoteo empieza a comer más desorganizado, entonces las evidencias a día de hoy tampoco nos dicen o es totalmente cierto el que hay que comer en función simplemente de hambre. Muchas veces tenerlo bien organizado, dependiendo del contexto de cada persona, necesitamos tenerlo bien cuadrado, sobre todo de manera más personal. Y el ayuno, que también es otra de esas cosas que anuncian, que dicen, Milagros, ¿no? dicen, hay que hacer ayuno, ¿no? Estos influencers, por llamarlo yo, en todos mis programas lo digo, influencer entrecomillado, porque hay muchos que no saben de lo que están hablando. Totalmente. Y pues recomiendan, ¿no? Alientan a la gente a que haga eso. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Es bueno de vez en cuando o en algún momento realizar algún tipo de ayuno, por lo que sea? Pues, ¿Es bueno como para la como- salud? Sí, como te digo, siempre depende. Claro. Hay que preguntarse, depende, ¿no? Claro, es que eso no lo dicen ellos. Claro, por eso digo que la persona que tiene problemas digestivos, ¿de acuerdo? Y le tienes que dar una pausa, ¿no? A ese procesado que tienes ahora mismo dentro del tubo digestivo, para muchas personas hacer ayuno, ¿no? Le supone un alivio a nivel digestivo. A otras personas, por ejemplo, que les cuesta llevar una dieta para perder peso de manera programada, siempre con 3, 4 comidas, ¿no? Al día, les cuesta, ¿no? Y muchas veces a lo mejor restringirse durante un cierto tiempo y mantener una alimentación correcta el resto del tiempo le parece que es mucho más llevable. Entonces, siempre hay que hablar del contexto donde se lleva ese ayuno. Entonces, ¿es bueno que todo el mundo haga ayuno? Sí, pues digo, depende también, ¿no? Pero es exactamente, depende para qué lo quieras. Es decir, depende para mejorar problemas digestivos, depende que quieras perder grasa, depende Claro. porque también quieres darte un respiro también a nivel cognitivo, ¿no? Porque muchas veces también dejar de comer para muchas personas les despeja a nivel sensorial, ¿no? Para poder despejarse de cara al estudio. Y hay personas que también lo consiguen de esa manera. Entonces, me digo, depende también. ¿Crees que hay una buena cultura general en los españoles, en la sociedad española, en lo que se refiere a nutrición? ¿Sabemos de nutrición los españoles? Yo creo que sabemos lo básico, ¿de acuerdo? Pero muy básico, ¿eh? Y soy el primero en admitirlo. Sabemos lo básico. Además, como buenos españoles, tenemos una gastronomía y tenemos una cultura de la comida y de la mesa, ¿no? De los excesos, diría yo a veces. Es decir, hay de todo, ¿de acuerdo? Pero creo que realmente sí. Otra cosa es lo que te decía, es llevarlo a cabo. Es decir, lo sabemos, pero no se lleva a cabo. Pero en los colegios, por ejemplo, lo digo, yo tengo una niña pequeña, no se habla de nutrición. Sí, cuidado, ponen, recomiendan tal día, lunes, fruta, tal, pero no realmente explican, no dan importancia, o creo yo, en mi opinión, no dan la importancia que deberían dar a algo que, por lo que veo, es súper importante y fundamental para nuestra salud, que es la nutrición. Total. Deberían de dar más hincapié, más información, sobre todo a los niños, ¿no? Exactamente, yo creo que desde la base, ¿no? Creo que hay muchas guarderías, ¿no? Y mucho preescolar, por muchas partes sí que es verdad que se da esta parte, ¿no? Más que como una asignatura, más que nada sobre todo en formar hábitos, ¿no? Desde, por ejemplo, ya de lavarse las manos antes de comer, ¿no? Ese hábito, ¿no? De consumir fruta, por ejemplo, como snack de media mañana, ¿no? O meterlo en el desayuno. Es decir, son cosas que creo que poco a poco, cuando se va metiendo en la mente de un niño, ¿no? Como que esto es parte de tu vida, ¿no? De la misma manera que te despiertes, ¿no? Sí que es verdad que es algo que puede ser, que debe ser interesante para todos desde el principio. Y otra pregunta que también tengo esa duda y es, ¿hay o podríamos o podrían mejorarse algún tipo de enfermedad? No digo curar, evidentemente, pero sí mejorar la calidad de vida. Ya también es evidente que sí podemos prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Pero ya alguien que padece alguna enfermedad o a través de una buena alimentación, de una buena nutrición, ¿se puede mejorar la calidad de vida? 100%. 100%. Mira, te puedo decir que a muchas mujeres, ¿no? Ya cuando les llega la menopausia, es decir, la manera en la que hayan comido hasta la menopausia les puede condicionar cómo va a ser el resto de la menopausia. Muchas veces, por ejemplo, esa sensación de los sofocos o la manera de dormir, la manera en la que se almacena grasa a partir de ahí, ¿de acuerdo?
la manera en la que esos hábitos que hayas formado previamente a cuando llegan a esa parte condicionan muchas veces cómo lo van a llevar posteriormente. Yo, por ejemplo, la experiencia que tengo en consulta de mujeres, ¿no?, que han llegado a la menopausia con un sobrepeso, por ejemplo, ¿de acuerdo? Son mujeres que lo llevan peor después, esa etapa de menopausia. Mujeres que ya vienen a mi consulta, por ejemplo, pero que han sido ya deportistas, han tenido buen bagaje deportivo, han llevado buenos hábitos de alimentación, ya vienen a consulta, que ya están en menopausia además, ¿no? Pero no tienen esa sensación de sofocos, no la tienen, ¿no? Pero no es tan intensa, por ejemplo, como tienen ese grupo de amigas en general, ¿no? Porque ellas ya sabían comer bien. Por ejemplo, el motivo por el que ya conozco esa parte de la consulta es precisamente porque a lo mejor ya llegan a un momento en el que han tenido nuevos retos, ¿no? A lo mejor quieren aprender a comer para ese nuevo reto. Pero cuando hablamos de esa parte de salud, ¿no?, lo que veo yo realmente en la consulta es eso, que realmente las personas cuando han mejorado correctamente esa manera de alimentarse, lo pueden llegar a tener mucho mejor después. Otras enfermedades también, por supuesto, enfermedades que tienen que ver con deficiencias nutricionales, evidentemente empezar a comer de manera más correcta ayuda muchísimo, por supuesto, a curarse de esa manera también. Entonces, veo que a lo largo de nuestra vida no podemos tener la misma dieta, ¿no? Debemos ir cambiándola según vamos... Hay una parte básica, exactamente, hay una parte básica, como te decía, ¿no? El consumo de verduras, fruta en general, alimentos proteicos, es algo básico, ¿no?, de la alimentación, pero conforme también vamos avanzando en nuestra edad, hay ciertas vitaminas y minerales que empiezan a aumentar, y sobre todo recomendaciones que a día de hoy no hay evidencias todavía muy sólidas, porque es muy difícil poder demostrarlo por los grupos de edad en general, la manera de que se estudia para crear esa evidencia, pero se sabe, por ejemplo, incluso, por ejemplo, cuanto pasamos de los 45 años, nuestra maquinaria muscular, para poder llegar a mantenerse, empieza, por así decirlo, a tener eficiencia. Pero si somos capaces de poder mantener un consumo de proteínas más alto, esa capacidad se puede llegar a mantener durante mucho más tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que se sabe como la sarcopenia, ¿no?, esa pérdida de masa muscular que se tiene con la edad, si aprendemos a comer de una manera saludable, por supuesto, y que ese consumo de proteína, por supuesto, también acompañado de entrenamiento de fuerza, ¿no?, que sepan también todos los entrenadores que a lo mejor puedan ver el programa, ¿no?, que esta es la parte importante, es clave para que realmente podamos seguir manteniendo una salud adecuada el resto de la vida. Y un deportista de élite que luego ya pues deja la competición y pasa a una vida más sedentaria o deja definitivamente a lo mejor el ejercicio, tiene que cambiar su dieta, ¿no? Por supuesto, claro. Habrá muchos que dirán, no, pues sigue igual ya por costumbre a lo mejor. No. De hecho, muchísimos deportistas profesionales, ¿no?, o deportistas olímpicos, ¿no?, que ya dejan los ciclos olímpicos y a veces dejan de entrenar directamente, ¿no?, por motivo que sea, ¿no?, rápidamente empiezan a tener sobrepeso, obesidad, ¿no? Es precisamente eso, hay que adaptar su dieta, porque si pasas de quemar en un entrenamiento, doble sesión incluso algunas veces, ¿no?, de 2.000 a 3.000 calorías a cero, ¿no?, pues claro, evidentemente tendrás que adaptar tu alimentación a la actividad que estés haciendo en ese momento. Y esto lo digo porque yo soy de esos que hacía mucho ejercicio, ahora ya hace unos años que no, Ajá. y el cuerpo se acostumbra a un gasto, ¿no? Ujú. Y como es habitual ese gasto de energía, aunque uno se alimente y no gaste esa energía, el Ajá. cuerpo ya previniendo ese gasto, lo acumula. A Ujú. veces En forma de grasa. eso es así. Sí, así. Aunque cambie la dieta a los deportistas, y lo digo yo porque tengo tripita, por eso lo digo, que aunque cambies la dieta, Sí. tu cuerpo, en vez de pues tirar, ¿no?, Ujú. deshacerse de esa proteína que sobra, la acumula, Ujú. preveyendo ese gasto que estaba acostumbrado a tener. Eso es Ujú. así. Mira, la misma manera que cuando nosotros dejamos de comer para perder peso, el metabolismo, ¿no?, que es la que nuestro cuerpo, ¿no?, produce la energía dentro de nosotros, ¿no?, se tiende a ralentizar, ¿de acuerdo? También pasa que cuando empezamos a comer de más, nuestro cuerpo también aumenta nuestro metabolismo. Trata de, por qué motivos, ¿no?, varios motivos, aumentar nuestro propio gasto. Entonces, tiene un límite muchas veces, ¿no? Entonces, claro, que ya cuando hemos sobrepasado esa ingesta demasiado es cuando ya empezamos a almacenar grasa, ¿no? De la Mm. misma manera, por ejemplo, también cuando hacemos una restricción calórica muy severa, o las personas, por ejemplo, cuando has hablado antes del ayuno, ¿no?, hacen ayunos muy prolongados, llega un momento en el que, como no lo programan adecuadamente, muchas veces hasta
esa pérdida de peso llega hasta un cierto punto. Claro, porque pues eso, aunque comas menos, luego cuando ya se acaba con el desayuno, el cuerpo, creyendo que puede ocurrir otra vez que necesita energía, pero no la aportas tú, la acumula, ¿no? Preveyendo eso. Entonces, como un efecto rebote, digamos, ¿no? Pretender adelgazar y el cuerpo, ante la carencia de nutrientes, los acumula, ¿no? Claro, de lo poco que tiene. Por ejemplo, las personas que sufren ese efecto rebote es precisamente porque llegan a un punto donde han llegado a perder peso, ¿no? Claro, ten en cuenta que el cambio a nivel fisiológico que se produce en su cuerpo es que su metabolismo es más lento, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en el momento que vuelven a comer como lo hacían anteriormente, rápidamente empiezan a comer una ingesta mucho más elevada y, por tanto, en una situación donde el metabolismo era más lento, claro, si empezó a hacer ese tipo de dieta, esa restricción, ponte, por ejemplo, hace 6 meses, claro, el metabolismo al inicio quemaba, imagínate, 1.500 calorías, cuando has terminado estaría a lo mejor en 1.200. Es importante tener ahí un profesional que nos guíe y nos diga cómo ir afrontando todo eso, ¿no? Ajá. Y bueno, no nos queda más tiempo, pero ¿dónde te pueden encontrar todos aquellos que nos están viendo? ¿Dónde pueden tener pues esas recomendaciones, esas dietas o Pues mira, consulta? y cualquier persona que necesite asesoramiento nutricional, ya sea por motivos de salud o a nivel deportivo, nos pueden encontrar en la Clínica Centro, ¿de acuerdo? Yo precisamente mi consulta está en Clínica Centro 3, que está en la calle Costa Brava. Ya se pueden entrar en la página Clínica Centro y pueden encontrar ahí la referencia para poder coger citas. Aunque tu especialidad es nutricionista deportivo, cualquiera puede ir, ¿no? Exactamente. Cualquiera, Al final, ¿no? como decía, nutrición deportiva es la especialidad, ¿no? La que más me gusta intervenir, ¿no? Pero finalmente, al final somos nutricionistas clínicos, ¿de acuerdo? Y nos dedicamos a todo tipo de situaciones. ¿Niños también? ¿Niños muy pequeños? No. Bueno, muy pequeños. Ajá. Por ejemplo, yo sí que es verdad que en el área donde ya me especialicé desde que empecé a pasar consulta, es de 12 años hacia adelante. Bueno, pero en todo caso pueden acudir y de ahí ya vosotros les guiáis y demás, ¿no? A dónde deben acudir. Y todo tipo de consultas pueden hacerte lo que tenga que ver con nutrición, ¿no? Nutrición clínica y nutrición deportiva, por supuesto. Pues ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí, Guillermo. Y nada más, aquí os dejamos a todos desde a la Astrágola y soy Javier Díaz. Os espero aquí en Radio Diversidad el próximo día. Muchas gracias.